continuación vamos a definir lo que es una medida de probabilidad. Entonces tenemos la siguiente definición. Vamos a suponer que omega f es un espacio medible. Entonces, una función p, tenemos la p, definida sobre la sigma álgebra f, sobre f y de valor real, tal que se satisfacen las siguientes condiciones. Entonces, la primera es que P de A debe ser mayor o igual que 0 para todo A que pertenezca a la sigma álgebra F. La segunda es que P de omega tiene que ser igual a 1. Y la tercera condición, que se conoce como condición de sigma aditividad, entonces si A sub n con n mayor o igual que 1 es una sucesión de conjuntos en F, dos a dos disyuntos, entonces lo que vamos a tener es que la probabilidad de la unión, n variando de 1 en adelante, de los a sub n, que como habíamos acordado, cuando son conjuntos disyuntos también se puede expresar como probabilidad suma n variando de 1 a infinito de los a sub n es igual a la suma n variando de 1 a infinito de las probabilidades de los a sub n. Entonces, una función que satisface estas condiciones se llama medida de probabilidad sobre omega f, sobre omega f, y a la tripla omega fp se le llama espacio de probabilidad. Bien, veamos un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que omega es igual al conjunto ABC. Vamos a asumir que F es la sigma álgebra generada por el conjunto cuyo único elemento es A, o sea, está vacío, está el conjunto cuyo único elemento es A, conjunto cuyos elementos son B y C, y el omega. Y vamos a definir P, definida para un A en la colección F, lo vamos a definir como 1 si el elemento B pertenece a la colección F, pertenece a F, pertenece al conjunto A, pertenece a, y 0 si B no pertenece a A, y esto con A en la colección F. Entonces, es fácil verificar que P es una medida de probabilidad sobre omega F. ¿Sí? Es fácil de verificar esa expresión. Aquí podemos observar, por ejemplo, que la medida P del conjunto cuyo único elemento es A es 0, ¿sí?
y nosotros observamos que el conjunto cuyo único elemento es A es diferente del conjunto vacío. ¿Eso que está indicando? Que la probabilidad de un evento, ¿sí? Puede ser 0 sin que el evento sea el evento vacío. Lo mismo, la probabilidad de un evento como el evento en este caso BC es 1 y BC es diferente de omega. Bien, nosotros vamos a decir que un espacio de probabilidad omega fp es completo, ¿sí? Sí y solamente sí para todo elemento A que pertenezca a, sí, solamente sí para todo A que pertenezca a F con probabilidad de A es igual a 0, se satisface que si B está contenido dentro de A, entonces B debe pertenecer a la colección F. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que si un elemento A en la sigma álgebra F tiene medida 0, esto quiere decir que el evento es un evento nulo, entonces cualquier subconjunto de él también debe pertenecer a la sigma álgebra. Por ejemplo, en el caso de la medida de probabilidad que tenemos ahí, en el ejemplo anterior, se tiene que ese espacio no es completo. ¿Si es completo o no es completo? A ver, tendríamos que, sí, dicho espacio es completo, ¿sí? Ese espacio que tenemos ahí es completo. ¿Cuáles son los conjuntos nulos de ese espacio? Es el conjunto vacío y el conjunto cuyo único elemento es A. Entonces, en ese caso, ese espacio es completo. Bien. Ejemplo, si consideramos el siguiente, sea omega igual, por ejemplo, a B, C, vamos a considerar F como el conjunto cuyos elementos son vacío, conjunto cuyo único elemento es A, BC y omega, y vamos a suponer, ¿sí? Sea P, lo vamos a considerar como P de un elemento ADF, lo vamos a definir como 1 si A pertenece al conjunto y 0 si A no pertenece al conjunto. Entonces aquí vemos que los eventos nulos de este espacio son el vacío y el conjunto cuyos elementos son B y C. El espacio, entonces se tiene que, este espacio de probabilidad omega fp no es completo, pues observamos que si consideramos el conjunto BC, nosotros tenemos que BC pertenece a la colección F, sabemos que P de BC es igual a 0 y sabemos además que el conjunto cuyo único elemento es B está contenido dentro de este conjunto BC, pero este conjunto cuyo único elemento es B, ¿sí? Este conjunto no pertenece
a f. Entonces, por esa razón, este espacio no es un espacio de probabilidad completo. Bien, dentro de las propiedades básicas de una medida de probabilidad se tienen las siguientes. Entonces tenemos el siguiente teorema que establece que si omega fp es un espacio de probabilidad, entonces se satisface lo siguiente. Entonces se van a satisfacer las siguientes propiedades. La primera es que P de vacío es igual a 0. La segunda es que si A y B son dos elementos de F y A intersectado con B es igual a vacío, entonces la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y esto pues se puede generalizar a una sucesión finita de elementos en F, 2 a 2 disyuntos. Es decir, de la propiedad de sigma aditividad de la medida de probabilidad P se deduce la propiedad de aditividad. Tercero, la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. Cuarto, tenemos que si A y B son elementos de F y A está contenido dentro de B, entonces se puede garantizar que la probabilidad de B menos A es igual a la probabilidad de B menos la probabilidad de A, y además que la probabilidad de A va a resultar ser menor o igual que la probabilidad de B. Este implica como caso particular que la probabilidad de cualquier evento A siempre tiene que ser menor o igual que 1. Y con esto entonces, si P es una medida de probabilidad, P de cualquier conjunto A es un número que está siempre entre 0 y 1. La quinta propiedad establece que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersectado con B. Propiedad número 6 establece que si A sub n con n mayor o igual que 1 es una sucesión creciente de eventos en A, en la colección F, en F, entonces lo que nosotros vamos a garantizar es que la probabilidad del límite cuando n tiende a infinito de los A sub n es igual al límite cuando n tiende a infinito de las probabilidades de los A sub n. Recuerden que ya se había visto que cuando la sucesión es una sucesión creciente, entonces el límite cuando n tiende a infinito de los A sub n existe y es igual a la unión. Por último, si A sub n con n mayor o igual que 1 es una sucesión decreciente de eventos, decreciente de eventos en F, entonces vamos a garantizar que la probabilidad del límite cuando n tiende a infinito de los A sub n es igual al límite cuando n tiende a infinito de las probabilidades de los A
suene. Aquí ya sabemos que si la sucesión es una sucesión decreciente, el límite de la sucesión existe y es igual a la intersección de los eventos. La demostración queda como